Aldrin Briceño, ¿cómo estás? Bienvenido desde el INAIP. ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y bueno, pues hoy vamos a responder una pregunta que amablemente el auditorio nos ha enviado a nuestras líneas de contacto, al Twitter precisamente, y nos preguntaban con respecto, entiendo que es una persona académica que está precisamente en esta investigación de documentos históricos y nos dice que cuánto tiempo tardaría en poder conocer mucho de lo que hoy está sucediendo en la vida política, cultural, artística de nuestro país, poder revisar esos documentos que una vez siendo relevantes y habiendo sido valorados como documentos que son históricos, pues en cuánto tiempo se podrían recuperar o en cuánto tiempo se podrían ver esos originales. Tú te acordarás que bueno, muchos escritores hoy han recurrido al Archivo General de la Nación precisamente para hurgar entre sus archivos y ver documentación de la época de la Revolución, de la época anterior a la Revolución, en la época de Maximiliano, por ejemplo, y hay varios libros que se han realizado a partir de las nociones que nos deja el Archivo General de la Nación y todos esos documentos que verdaderamente son muy ricos en información acerca de cómo se vivía, cómo se sentía la vida política, artística, cultural, no tan solo en la capital del país, sino en todo el país. Y bueno, pues esta Ley General de Archivos de la cual hemos platicado, pues ciertamente genera una cantidad de tiempo importante para que podamos saber de viva voz de los documentos originales lo que ellos resguardan. Y fíjate que son 70 años. Sentí el desánimo de este investigador un poquito en el sentido de que, bueno, pues no va a conocer cuando en tratándose de temas de protección de datos sensibles, pues no se va a poder observar, bueno, los nombres o algunas características que puedan generar algún tipo de discriminación de los actores que se encuentran en los documentos. Entonces le van a entregar un documento con estas tachas, con estos oscuros, en donde pues no se pueden leer esas partes que son sensibles durante el primero hasta los 70 años. Ya una vez hasta el 2080. Espérese hasta el 2080. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez ejecutado, liberado el documento, se empiezan a contar 70 años, José Luis, para que podamos nosotros saber la verdad histórica que guarda un documento. Ciertamente esto tiene una razón de ser y es que, bueno, pues todos los implicados pues ya habrán fallecido o en su defecto pues ya nos acordarán de esto que habrá sucedido. Pero la realidad es que este revisionismo histórico en el país es susceptible, solamente que hay que cumplir en estos temas, al menos para tener la certeza. Por eso es que hay mucha historia novelada. Tú podrás ver que existe en la literatura en nuestro país no documentos o documentos históricos o libros sobre la historia de un revisionismo histórico, sino existen historias noveladas de la historia nacional. Y en ese sentido han tenido muchísimo éxito porque presumen o asumen ciertas situaciones que los propios documentos hoy no nos pueden mostrar, pero ciertamente lo podrán mostrar una vez que pasen desde su conocimiento o desde su elaboración 70 años. Es por eso que la gente se está refiriendo a estas historias de la Revolución Mexicana, 1910, han pasado este tiempo suficiente para que sus documentos puedan ser desentrañados por historiadores, académicos y gente interesada en este apasionante tema que es la historia de nuestro país. Y hoy se está escribiendo la historia, José Luis. Muchas gracias, Aldrin Briceño. Hasta el lunes. Muchísimas gracias, José Luis. Por ahí nos vemos. Aldrin Briceño desde el INAIP.